Alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de razonamiento verbal. Vamos a tratar hoy día un nuevo tema que se llama inclusión e implicación. Vamos a trabajar este tema en dos partes eh, porque son dos conceptos distintos que la cual están unidos. Primero vamos a empezar con inclusión. Definimos lo que es esta palabra para continuar con lo que es implicación. Primero, inclusión, hablamos de, son series de ejercicios que la cual tiene como propósito medir la capacidad para definir con mucha más precisión un concepto de una palabra. Inclusión quiere decir incluir palabras que tengan un mismo significado entre sí y que se complementen en una relación. Para poder lograr este objetivo, se dice que hay que establecer bien los semas. ¿Qué son los semas? Los semas son unidades mínimas que estudian a una palabra en su significado y que estos van a compartir con otras palabras que tienen esta misma relación y que van a ser como el término incluido, es decir, conjunto de palabras que tienen algo en común y se incluyen con un solo significado. Estamos siempre hablando de significados porque estas palabras tienen relación a lo que vendría siendo todo lo referido a la palabra significativa y en lo que nos quiere dar a entender al momento de agrupar palabras. Esa es la inclusión, ¿no? Incluir viene a darse a conocer en el aspecto o en el ámbito de incluir palabras con un mismo significado, ¿no? Incluyéndolo para que puedan conformar a un solo significado. Ahora, para entender un poco mejor esta parte de inclusión, te he traído consigo eh, ejemplo muy pequeño y breve, que la cual nos va a permitir analizar lo que es inclusión dentro de un ejercicio en razonamiento verbal. Primero, te estoy poniendo aquí, te he puesto como una indicación de forma extendida, es decir, un concepto, cómo se da en el aspecto de una forma más extendida en su significado. Por ejemplo, ¿cuál es la forma extendida de esta palabra que transmite esto, ese significado extenso? Es la palabra que se encuentra en la pregunta. El concepto constelación. Aquí le he puesto con otro tipo de letra para que lo puedas identificar. El concepto constelación incluye al concepto estrella. Cuando te digo incluye, estamos hablando de inclusión de significados. Entonces, si te estoy hablando de una constelación, quiere decir la pregunta que te están haciendo aquí es que para definir la palabra constelación, que es una forma mucho más extendida, mucho más amplia en significados, tenemos que necesariamente saber lo que es una estrella. Entonces, la respuesta vendría siendo sí, porque una constelación está formada por un conjunto de estrellas. Entonces, tú no puedes saber primero la palabra más generalizada si antes no sabes las palabras con significados mucho más específicos. Entonces, antes de que tú puedas saber lo que significa una constelación, tienes que saber de dónde proviene esa palabra. Entonces nosotros sabemos que la la palabra constelación proviene de un conjunto de estrellas. Es por eso que está incluyendo aquí el concepto de estrellas para formar la palabra constelación. Esa es la inclusión. Ahí estamos incluyendo palabras cuyos significados tienen un solo y forman para poder saber e interpretar una forma
de concepto mucho más extendida y amplia en significado. ¿Ok? Ahora, al costado del ejemplo te dicen la siguiente pregunta. De lado hay una flechita porque indica que tiene otra relación esta pregunta. ¿Cuál sería? Dice, el concepto constelación necesita, ya, aquí es necesita, para su definición, el concepto estrella, o sea, aquí ya te están diciendo, si necesita urgentemente, ¿no? Saber la palabra eh, estrella como, como concepto o definición para poder saber lo que es constelación. Entonces, eso es lo que te está diciendo la pregunta. En la segunda pregunta. En la primera te dice cómo incluyes esta palabra estrella dentro del concepto más generalizado que es constelación. Y en la segunda pregunta te está diciendo si necesitamos de urgentemente eh, para poder definir la palabra constelación, saber lo que es una estrella. Entonces, ahí estamos hablando de inclusión de significados. ¿Ok? Ahora, la siguiente. La siguiente palabra o concepto del tema que es implicación. ¿Qué significa implicación? Implicación viene de implicar, de implicancia. Cuando hablamos de implicancia o qué relación tiene esta palabra dentro de estos ejercicios de razonamiento verbal, la palabra implicación se utiliza en un ejercicio cuando se va a presentar un rasgo común de un conjunto de palabras. Es decir, la palabra que se generaliza, por ejemplo, tomando el ejemplo de constelación, la palabra constelación vendría a ser la implicación. ¿Por qué es la implicación? Porque es el rasgo común o la palabra que ya se está formando por un significado mucho más amplio, que proviene de un conjunto de palabras. Entonces, se dice que es una variante de la inclusión. ¿Por qué es una variante? Porque transforma de un conjunto de palabras con un mismo significado para llegar a una sola conceptualización o una sola definición, sin ir tanto palabreo. Entonces, eso es la implicancia. Implicancia implica el concepto generalizado de un conjunto de palabras. Entonces, esa sería la implicancia. La implicancia, repito, es la palabra que se ha definido como concepto mucho más generalizado, porque está implicando a un significado que sale de un conjunto de palabras. Entonces, eso es la implicancia. Ahora, dice, un dato muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es implicancia o implicación es lo siguiente, que la idea que se está implicando se está asociando con un significado o con el significado, ¿no? Como les estaba diciendo. La implicancia siempre se va a asociar con un solo significado que sale de un conjunto de palabras, que a este conjunto de palabras son los llamados inclusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre implicancia e inclusión? Que la inclusión estamos incluyendo palabras con un mismo significado que partiendo de allí va a salir la implicancia, es decir, ese conjunto de palabras implica un solo concepto, que lo vamos a globalizar o generalizar para que sea una sola definición. Eso sería la diferencia entre estos dos. Entonces, un ejemplo más claro de implicancia es la siguiente pregunta. Te pongo también con 5 alternativas. No, en este caso son 4. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué idea está implicada
Ojo, aquí tienes que tener bastante cuidado cuando lees esta pregunta. Te están pidiendo implicancia, porque también podríamos cambiar en estos ejercicios con pedirte lo que es eh, la, la inclusión. ¿Qué palabras se están incluyendo para la siguiente implicancia? Entonces, aquí en este caso, te estoy pidiendo la implicada, la palabra implicada, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué idea está implicada en los siguientes conceptos? Eso quiere decir que de un conjunto de palabras que están formándose, tiene o va a salir una sola implicancia o un solo significado, solo uno. Entonces, ¿cuál serían ese grupo de palabras que son inclusión? Están incluyendo un grupo de palabras. Estas cuatro palabras que están incluyendo de esas cuatro palabras de inclusión, estamos incluyendo, ¿no? Inclusión viene de incluir, por eso lo relacionamos así. Entonces, va a salir una sola implicancia, es decir, un solo significado. ¿Cuáles serían esas cuatro palabras incluidas o inclusión? Sería capital, cabecear, sombrero y acéfalo. Capital también vendría siendo una parte de la zona de la cabeza. Por lo tanto, está dentro de la palabra porque también conocemos capital como dos significados más, ¿no? Que es capital viene de Lima, ¿no? Una ciudad de un país, perdón, y capital también de la economía. Pero en este caso tiene otro tercer significado que es una parte de la cabeza. Por eso, aquí te he puesto con color azul la implicancia, es decir, ese grupo de palabras que se han incluido tienen un solo significado. Están hablando de lo referido a cabeza. Por eso estamos hablando de implicancia. Entonces ahí vemos la diferencia. Estamos tocando en un solo ejercicio inclusión que vendrían siendo las alternativas que están incluyendo palabras, en este caso cuatro palabras, que tienen una misma relación o un solo significado o que están hablando de una sola cosa, que están hablando de la cabeza. Entonces, eso sería inclusión e implicación. Repito la diferencia o la distinción entre estos dos conceptos. Inclusión son las palabras o el conjunto de palabras que se van a unir con un solo significado. Y ese solo significado sería la implicancia, porque la implicancia nace de un conjunto de palabras que sale y nos da un solo concepto, así como por el ejemplo de constelación, ¿no? Que constelación vendría siendo la implicancia y estrella vendría siendo la inclusión porque estamos incluyendo la palabra estrella para saber lo que significa constelación, ¿no? Entonces, eso sería la diferencia entre estos dos términos muy importantes que tú tienes que saber diferenciar. Entonces, el tema es súper corto. Te lo he tratado de resumir de la mejor parte posible porque estas dos diferencias de conceptos, inclusión e implicación, tienen relación entre los dos. Así como, por ejemplo, el ejercicio, el último, que te estoy poniendo. Vamos a encontrar eh, distintas estructuras trabajadas de estos tipos de ejercicios de inclusión e implicación, donde no solamente te van a pedir como implicación, sino también te van a dar o te van a pedir o te van a dar en este caso la implicancia y tú tienes que saber diferenciar cuáles son los términos que se han incluido, es decir, la inclusión, para poder definir esta palabra. Entonces, eh, esos son los diferentes tipos de ejercicios que se van a presentar en en estos temas, en este tema que es implicancia y
e inclusión, perdón, ¿no? Es inclusión e implicancia. Entonces, ese es el tema generalizado, ¿ya? Eso es todo lo que te he podido rescatar del módulo. Eso está en tu módulo. Ya en clases virtuales lo vamos a trabajar y te voy a ir indicando la página para que te vayas ubicando y así puedas resolver también unos ejercicios que también ahí encontramos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su asistencia, por prestar atención a este vídeo y conmigo será hasta la próxima clase.